Muchas gracias. Lo voy a moderar yo, que soy Cristina Vélez, y tenemos tres hombres fantásticos que invitamos hoy a tener una conversación que normalmente no tienen los hombres. Muchas veces en este tipo de espacios las mujeres reflexionamos sobre qué significa ser mujer, qué significa ser mujer en Colombia, qué significa ser mujer en Medellín, qué significa ser mujer cuidadora o mujer emprendedora, pero a los hombres no necesariamente les hacen esas preguntas y tampoco les damos necesariamente muchos espacios para que se hagan esas preguntas sobre su rol y su rol relacionado con el cuidado. Y estos tres valientes decidieron que se iban a exponer al público a hablar de cosas de las que normalmente no hablan. Y antes de empezar, porque tenemos 35 minutos para tener una conversación redondita, quería pues que cada uno hablara de cómo se había pensado, si alguna vez había tenido la oportunidad de pensarse como, ve, yo soy hombre, ¿qué significa ser hombre en esta sociedad? Y que si alguna vez hayan pensado en eso, en qué significa ser hombre. Empiezo, bueno, nada, muy buenas tardes y gracias por esta invitación y por este espacio y por esta conversa, pues y a quienes nos acompañan aquí en el escenario. Yo supongo que, claro, hay un montón de momentos en los cuales la pregunta siempre surge. Supongo que en el tiempo más reciente, obviamente se ha convertido en una conversación pública, que creo que también es parte de la relevancia de esta pregunta por la masculinidad. Quizá, y aquí tengo que ser sincero, el primer momento, como el momento que tengo más presente de la pregunta sustancial sobre lo que significa ser hombre en Colombia, en Antioquia, en Medellín, es relativamente reciente. Creo que uno de los elementos complejos también del proceso como educativo tradicional que hemos tenido ha sido dar por sentado también las implicaciones como de los roles de género. Es como que eso va ocurriendo, la gente lo va aprendiendo en el camino y no hay una conversación clara sobre las implicaciones de ese proceso. En ese sentido, creo que de verdad podría ser una pregunta realmente muy reciente de hace... sí, pues yo tuve la oportunidad de estar hace unos años también en la administración distrital y pues ahí ya la conversación se estaba convirtiendo pública, entonces como que hubo esa reflexión. Y curiosamente ahorita estábamos conversando, creo que lo vamos a hacer ahorita más adelante, sobre algunos momentos en los cuales se hace más como evidente la pregunta. Uno de ellos, por ejemplo, pues en mi caso ha sido la paternidad. Pues tener hijos implica preguntarse sobre cuál es el rol que debo cumplir acá y cuál es el rol que debo cumplir no solamente de cara a mi pareja, sino también a los dos chicos que tengo y a lo que implica eso hacia el futuro para todos ellos. Entonces ha sido como en varios momentos que aparece la pregunta. Muchas gracias, secretario. No sé, Juan Lucas, ¿quién quiere seguir? Muy bien, arrancamos con una pregunta profunda y bastante filosófica, pero yo lo voy a aterrizar pues, en ese proceso de crecimiento. Yo pues, me crié en los 70s y un poco comienzos de los 80s, y esa pregunta pues, en la crianza de un colegio masculino religioso, pues ese era como una fuente, pues digamos, de una respuesta de lo que significaba ser hombre, de lo que te entregaban, pues digamos, en el colegio, de unos roles. Ahorita probablemente vamos a hablar algo alrededor de la familia, pero estoy de acuerdo con Santiago, esa pregunta más profunda, probablemente a mí personalmente me vino más reciente, pues, hace unos 20 años, 18 años, teniendo ya dos hijos y tener la oportunidad de tener un hombre y una mujer y preguntarse, pues digamos, alrededor de los roles y de cómo era la aproximación de sociedad en ambos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí acompañado de ustedes, muchachos. Yo creo que esa pregunta yo sí me la he hecho varias veces en la vida, y ser hombre trae una carga cultural detrás. Y esa carga cultural es una cultura un poco machista, un poco no, una cultura machista, donde hay hombre proveedor del hogar, y de por sí ya empieza uno es que yo tengo que ser esto en mi casa y en la sociedad y en las cosas, y tiene una resignificación para mí personal, y coincido en lo que dicen los compañeros, y es cuando soy papá, ¿cierto? Ahí llega una resignificación para mí, donde si viene esa carga que viene culturalmente, ¿por qué tiene que ser así? Porque yo no soy el que puede estar en una posición diferente en la cual puedo ser un papá presente
y puedo estar a cargo, no a cargo, compartir, porque yo nunca he hecho nada solo, sin mi señora yo no haría nada. Entonces, compartir esos roles y esas cargas desde lo económico hasta lo de la casa con las niñas. Entonces, creo que ser hombre, me lo he cuestionado muchas veces desde cuál es mi rol. Y he llegado como a una conclusión de no es ser hombre o mujer, es ser un individuo para mi familia en el cual aporto desde mis habilidades. Bueno, entonces aquí hay como como un hilo en común, y es esta idea de que la paternidad los enfrentó a una pregunta, a una reflexión sobre qué significaba ser hombre y probablemente frente a los roles de género. De alguna forma como si el cuidado lo enfrentara a uno a una reflexión sobre la esencia del ser. Y empezamos con una pregunta filosófica, sigamos con otra, y después ya vamos aterrizando en el planeta Tierra. Pero, ¿qué significa el cuidado para ustedes? O sea, ¿qué es el cuidado? Y obviamente aquí hay un montón de definiciones. Yo estudio eso es parte de lo que hago yo como profesora, y hay unas medidas clarísimas que permiten saber cuántas horas dedica una persona a ciertas actividades, y eso además cómo se computan las cuentas nacionales. Eso tiene una cantidad de definiciones técnicas. Pero hay otra capa que es como, ¿qué es? ¿Qué significa el cuidado en la vida de ustedes? Y voy yo de primero otra vez. Bueno, esto está difícil. Yo aquí, de nuevo, y espero que sea como claro, yo diría que es como el sustrato de la vida cotidiana. En el sentido de, para que si lo ponemos en términos, por ejemplo, de un hogar, para que un hogar pueda funcionar, un montón de cosas tienen que ocurrir. Y lo mantengo como en ese lugar, además, intentando ser absolutamente neutral. Hay un montón de cosas que tienen que ocurrir. Históricamente, esas cosas que tienen que ocurrir han estado recargadas en las mujeres. Esa ha sido como la disposición particular cultural que ha recargado esos roles de género. Pero un poco la manera como siempre he visto es esas cosas igual tienen que ocurrir. Y esta reconfiguración también, como esta conversación sobre los roles de cuidado, pues siguen surgiendo sobre, es que esas cosas tienen que ocurrir, pero tienen que distribuirse de manera equitativa entre los miembros de ese hogar que mantienen ese sustrato como de la vida cotidiana. De tal forma que otro montón de cosas puedan ocurrir que no hacen parte de la vida cotidiana, que la gente pueda trabajar, que la gente pueda seguir sus sueños y cumplir con sus objetivos de vida, que puedan ocurrir un montón de cosas que salen un poco de lo que pasa como en esas cuatro paredes del hogar particular. Y en esa forma, pues también hay una pregunta fundamental y también muy cotidiana sobre la definición de la distribución, la definición, perdón, de las implicaciones de cada decisión de la distribución, como esa posibilidad efectiva de acordar cuál es la manera en la que se distribuye ese cuidado. Y en cómo tú vives, ¿qué impacto ha tenido como encontrar esta idea del cuidado, encontrarte con las tareas de cuidado? Supongo que hay dos cosas, hay una especie de ventaja generacional, supongo, con la que también un poco convivimos, es que efectivamente, pues en muchos lugares y contextos y en términos recientes es mucho más evidente esa desigualdad y hace parte de la conversación que se tiene en una relación. En mi caso, pues hay una ventaja, es que pues hemos tenido esa conversación de manera explícita, con una dificultad que es parte como de la reflexión personal, y es que pues evidentemente yo sí pasé por un proceso educativo que me estableció también como unos roles. Aquí va a ser difícil transitar este camino sin hablar de manera problemática sobre los papás. Sin embargo, eso está ahí, pues está ahí. Claramente somos expresión como de ese proceso educativo. Entonces, ha sido también esa posibilidad desde el principio de la relación establecida de, sobre todo, hacer evidente lo que no parece evidente, hacer evidente que hay cosas que yo tengo que hacer. Hay cosas que hacen parte del sustrato de la vida cotidiana que yo tengo que hacer y que no puedo esperar o asumir que alguien más lo va a hacer por mí, que es un poco también como la manera como pasiva, entre comillas, de descargar el rol de cuidado. Y siento que hay otro momento que ya lo hemos referenciado, que es la paternidad. Entonces eso implicó como el primer momento de convivencia y luego una vez llegan, yo tuve aquí pues para contexto, tengo mellizos, son niño y niña además, tienen 6 años, van a cumplir 7 ahorita el 20 de enero del próximo año. Y creo que la paternidad también un poco, entre comillas, obligó a la definición clara. Y en este caso, como pues nosotros tuvimos 2 niños chiquitos, los 2 nacieron prematuros, hubo que hacer canguro, como que tuvo una exigencia particular, creo que hizo muy evidente la distribución de roles de cuidado. Un ejemplo que además
me gusta ponerlo mucho, es además una agenda que los papás de múltiples hemos puesto sobre la mesa desde hace rato, tiene que ver con la licencia de paternidad y licencia de maternidad. Claramente una cosa que generó, por ejemplo, en ese momento cuando tuvimos, es que pues yo tuve, en ese momento era una semana de licencia, y pues a la semana yo a eso le subí, estaba menos mal en un lugar pues formal vinculado, y pues le sumé unas vacaciones, pero pues hubo un momento en que regresé a trabajar. La exigencia de cuidado de los 2 niños chiquitos prematuros recién nacidos me necesitaba ya, y pues claramente no pude estar. Entonces como que hay un montón de momentos en donde se hace evidente como esas necesidades, esas tensiones del cuidado. Y yo tomo un poco ahí donde deja Santiago, de esa aproximación al cuidado, pues a mí me llegó de una manera, creo que afortunadamente muy natural, con una visión un poquitico más neutral de género, no en un contexto vacío, pero tuve la fortuna de tener una mamá trabajadora, con muchas responsabilidades, de hecho, con una responsabilidad económica en algunos momentos, pues, digamos, del grupo familiar nuclear nuestro, de papá, mamá e hijos, más importante a veces menos importante, pero aún así, inclusive siendo la que proveía el sustento económico para la familia ampliada de sus papás y hermanos y todo lo demás. Entonces eso implicaba que con esas responsabilidades, pues muchas de esas labores del cuidado terminaban repartidas probablemente de una manera distinta al mismo ejemplo que yo veía en esa casa de los abuelos maternos, donde había pues la jerarquía a la que estamos probablemente socialmente mucho más acostumbrados, a lo que yo veía con mis compañeros de colegio que tenían mamás que tenían una dedicación a este rol del hogar y del cuidado, y donde no había esa distribución. Entonces, voy a decir que me considero afortunado, y que creo que eso es uno de los elementos que son importantes de esa cultura, de esa visibilidad acerca, pues, digamos, de esos roles, y donde había pues una naturalidad donde mi papá tuviera que cocinar o dedicar tiempo, obviamente con los atavíos probablemente de lo que ocurría pues en ese momento, y que vuelven a quedar probablemente en un vacío cuando uno ya no tiene que responder por familia, donde yo soy yo, de pronto estaba con mi pareja, y pues ahí había pues una distribución de responsabilidades, de esa supervivencia cotidiana, pero simplemente alrededor de la convivencia. Pero nuevamente vuelven a ser protagonistas los hijos son un ejercicio supremo de uno ser capaz, pues, digamos, de ser consistente con los mensajes que uno cree internamente y filosóficamente, y cómo es capaz de reflejárselos. No tuve, pues, digamos, esa simultaneidad de responsabilidades, y me llegaron los dos, pues, digamos, de una manera individual, llegaron a nuestro hogar. Y en ese momento, en el nacimiento, pues, digamos, de ambos hijos, Natalia, probablemente mi esposa, tenía unas responsabilidades laborales que le daban menos flexibilidad de tiempo frente a muchas de las actividades, pues, digamos, de ese cuidado adicional, del tiempo en los colegios. Entonces fue muy natural un poco esa llegada, pues, digamos, de esa distribución de responsabilidades, pero haciéndolo consciente por primera vez, que yo creo que eso es algo que uno tiene que incorporar dentro de su proceso de pensamiento. Bueno, yo creo que la parte del cuidado, como lo han expresado, y es algo natural, ¿cierto? Lo vemos en los animales, ¿cierto? Hay muchos animales que la hembra, quien cuida a los cachorros, pero hay otras razas que de pronto no las evidenciamos tanto, donde es el macho quien cuida a los cachorros. Y yo creo que para nosotros, en nuestra condición humana, es un tema natural, pero yo le pongo un nombrecito a esto, que ya me han escuchado hablar de esto, y es acuerdos, ¿cierto? Que también coincide con lo que están diciendo, que acuerdos llego yo con mi pareja, donde la flexibilidad de tiempo de los trabajos, donde las cargas económicas, donde vienen un montón de arandelas, llamémoslo así, nos permiten llegar a tener esa naturalidad un poco más llevadera. ¿Listo? Y cuando digo un poco más llevadera es porque vamos a tener un montón de diferencias y de conflictos o lo que sea que tenemos que ir resolviendo en el camino, porque la llegada de las niñas hacen que todo se acomode
manera impresionante. Sí o sí tenemos que estar presentes para ellas. Entonces, yo lo resumiría en naturalidad. Es natural que tengamos que llegar a cuidar a nuestros hijos y es un querer también desde mi parte como tal. Y llegar a acuerdos con mi pareja para poder flexibilizarnos y tener tiempo de trabajo, tiempo para mí, tiempo para las niñas, tiempo para para la familia extendida que son los papás y todos, creo que hace parte de la conversación del cuidado. Y en mi caso puntualmente, en el cuidado cuento con 2 abuelas y 2 abuelos totalmente presentes, ñañas que quieren estar presentes, lo cual nos facilita y nos ayuda a nosotros como la vida para esto, ¿cierto? Donde ellos quieren estar, quieren acompañar, se pelean por pedir días con las niñas. Entonces, eso es lindo, eso es, así uno diga como, oye, esta decisión de la abuelita, venga, que es que, pero es lindo que ella quiera estar ahí presente en ese rol de cuidado también. Yo les tengo una pregunta que va después con una historia que tengo que contar para ser honesta con las personas que están acá y con ustedes. Y es, si ustedes tienen este tipo de conversaciones con sus amigos y si creen que el rol de cuidado que ustedes han asumido en sus vidas es excepcional frente a otros hombres de su generación o si es el común denominador. Bueno, esa está buena. Yo creo que quizás no en este nivel de profundidad y de calma se ha conversado. Pues los hombres, y este también es como una herencia cultural muy evidente, tenemos esa habilidad como para hablar de algo sin estar hablándolo, como por los laditos, como un comentario al aire, como algo así. A mí me ha pasado mucho, me ha pasado sobre todo con mis amigos que también han tenido hijos. Yo creo que ese es un punto, pues para muchos hombres, creo que es así, espero que además sea de esa manera, es un punto de inflexión como que pone sobre la mesa qué tipo, al preguntarse qué tipo de papá quieren ser, terminan abordando preguntas que son muy difíciles. En ese sentido, la conversación ha tenido mucho más que ver con las formas de ser papás. Pero obviamente con las formas de ser papás, pues aparece el asunto del cuidado. Yo lo que veo en mis amigos, que espero y creo que también pasa en mí, es ver una forma de estar con sus hijos muy diferente a la que vi con mi papá y con mis tíos y como con la generación que está detrás. Entonces creo que ahí hay una pista de un cambio importante sobre esa pregunta sobre el cuidado. Pues sí, la respuesta muy rápida. Yo creo que nunca en mi memoria tengo ni una sola conversación con mis amigos hombres acerca de cuál es el rol que hacemos de cuidado, de responsabilidad. Eso, otra vez, evadir todos los temas que tengan que ver alrededor de los sentimientos y de la manera de expresarlos y cero. Hay también unas aproximaciones muy disímiles en cuál es el involucramiento. Yo puedo decir, tengo amigos, papás, esposos que tienen un nivel de involucramiento en la educación, en los roles del hogar muy, muy involucrados y otros absolutamente indiferentes a lo que pasa, esperando que lleguen las cosas. No es un tema. Yo coincido, no tengo ese tipo de espacios y menos para tocar temas profundos. Creo que en las veces que lo he hecho con mis amigos es porque de pronto estamos en un cumpleaños, nos estamos tomando una cerveza o alguna cosa y lo hacemos más desde la catarsis, ¿cierto? Más desde, hey, me pasó esto o mira tal cosa, pero como que nos vamos a sentar en el círculo de hombres a hablar acerca, no, eso no ocurre. He tenido 2 acercamientos con una charla que monté yo después de escribir el libro, que escribí un libro que se llama Papá Presente, y la charla se llama Pola y Pañales. Entonces es ir hombres a tomarnos una cerveza, aceptamos intrusas en esas que son las mamás y las cuidadoras, y hablar con un hilo conductor que son los hijos sobre esto. Y me lleva una sorpresa en esas 2 ocasiones que se ha realizado esta charla, y es que yo la preparo súper juicioso para 2 horas y llevamos 3 horas y media, y juepucha, no muchachos, ya venga, es que también, ¿cierto? Hay que volver a la casa o las cosas, pero si hablamos desde la cotidianidad, la respuesta es no.
no hay espacios, por eso intenté crearlo y no ha sido fácil crear otros espacios. Yo solo sumaría ahí que también creo que hay un valor bello en esa especie como de cambio cultural que va ocurriendo sin que tenga que estar mediado por la reflexión explícita. Porque creo que también da cuenta de, pues los seres humanos también vamos adaptando nuestro comportamiento según lo que vemos que los demás están haciendo. Entonces, como ese momento en donde generacionalmente o en grupitos sociales los papás están viendo, de nuevo vuelvo con el tema de los papás porque es donde funciona como más claramente, como qué hacen los otros. Y también van como adaptando porque asumen que hay una expectativa de sí, no, pues cambias pañal, obvio, pues como te ocurre que no va a cambiar un pañal. Entonces, pero eso no llega como en esa reflexión grande, sino como en esa especie de presioncita social un poco que empieza como a configurarse. Entonces siento que hay un poder de cambio cultural que es fundamental y que puede llevar a que ocurran un montón de cambios y como que cuando caigamos en cuenta es que ya están un poco al otro lado. Yo creo que ese es el punto clave, ese tema del cambio cultural. Y aquí les tengo que hacer la confesión, a los profesores y profesoras nos acusan de que enseñamos porque no somos buenos haciendo. Esa es la típica cosa que dice la gente. Y yo les tengo que decir, yo soy una tesa administrando, es lo que mejor hago. Pero en temas de cuidado, efectivamente lo enseño y lo estudio porque no lo pude aplicar. Y de hecho soy mamá soltera de 2 niñas y cuando me divorcié sentí un alivio de carga de cuidado. Yo adoro a mi ex esposo, somos súper amigos, pero a mí me cambió la vida esencialmente porque tuve menos carga de cuidado cuando me separé que estando casada. Eso es como mi realidad. O sea, en términos de profesora que estudia economía del cuidado, rajada. O sea, lo entiendo como fenómeno, rajada en la aplicación. Y siempre quedé con la pregunta de cómo se generan cambios en el comportamiento o en la vida real. Yo hasta la teoría me la sé, como la política pública, los incentivos, hombres referentes, hablemos del tema, los círculos, pero en la práctica, ¿qué creen ustedes que puede generar un cambio de comportamiento? Bueno, pues hay dos posibilidades, bueno, hay muchas posibilidades, pero 2 que creo que son como razonables tener presentes. Uno puede cambiar porque personalmente, a través de un proceso de reflexión o por casos particulares, cosas que le pasan en la vida, cambia una manera de ver las cosas y en ese sentido de abordarlas. Eso es como un cambio, es como el que más tenemos en la cabeza, que es como el cambio casi que personal, como que hubo un cambio en mí y yo ya no soy así, sino así. Ese es siempre posible, pero yo diría que es el menos común en esto que estamos conversando acá, que tiene que ver con un comportamiento profundamente social, es un comportamiento que nos reúne como seres humanos. En ese caso, lo que suele funcionar más es esta idea de la norma social. La norma social es como la expectativa, que esperan de mí los demás, que espera de mí mi pareja, que espera de mí mis hijos, que espera de mí mis amigos. ¿Qué va a pasar si yo en esa reunión de amigos, pues, en esa tomada de cerveza, no tan pegada a lo del cuidado, digo, uy, yo no cambio pañales? ¿Cuál es la respuesta que tengo de ellos? Y la respuesta es aprobación. Sí, claro, ¿cómo te ocurre? Pues hay una reafirmación de ese comportamiento y yo sigo sin cambiar pañales. ¿Qué pasa si yo, al decir eso, recibo como mínimo rechazo, ojalá un poquito de burla, o al menos como un ojito como raro de, sí, ¿por qué no está cambiando pañales? Ese cambio particular, que es como lo que hablamos ahí de norma social, es fundamental para el comportamiento. La mayoría de las personas modificamos nuestro comportamiento porque estamos cambiando las expectativas colectivas. Los demás más o menos qué es lo que están haciendo y qué es lo que se espera de mí. Si no hay esa sensación, siempre va a ser mucho más difícil que ocurran esos cambios. Entonces, uno pensaría, aquí ya, eso poniéndome también el gorrito de política pública y de gestión pública y como de acción pública y colectiva, que un esfuerzo valioso para hacer es seguir insistiendo en que lo normal, entre comillas, lo común, lo que debería ocurrir, lo que efectivamente está ocurriendo cada vez más, es que los hombres cumplen un rol más activo en los roles de cuidado. Ese es como el lugar que uno podría hacerle como mucha fuerza, lo cual además no es necesariamente mentira. Hay muchísimos retos, hay mucho camino por recorrer, pero creo que es claro que al menos estamos hablando de esto, los hombres se están preguntando sobre esto, escribiste un libro sobre esto y reunís gente para conversar, hombres en particular, sobre el asunto. Entonces creo que seguir insistiendo sobre eso lo que va generando es como este momento de cambio, este flujo particular de que eso es lo que se espera de mí. Y eso es profundamente importante para el cambio comportamental y el cambio cultural. Incluso uno diría, esto ya es como un pedacito teórico del tema, que aunque creamos que primero uno cambia internamente y luego externamente, lo que casi siempre pasa es un poquito al revés, que cambiamos hacia afuera y luego lo que dicen lo introyectamos, pero más que eso es que lo volvemos un comportamiento cotidiano. Es como, sí, yo siempre estuve convencido
que los pañales había que cambiarlos. Pero si soy sinceros con ustedes, yo personalmente, Santiago Silva, caí en cuenta la necesidad de cambiar pañales cuando había 2 niños recién nacidos y había que cambiar 2 pañales al tiempo. Ese fue el momento que dije, toca hacerlo. Entonces, como que hay un camino particular que se recorre, que yo diría que va más desde como la, entre comillas, presión social de lo que toca hacer y de lo que debemos hacer, y luego se convierte en la convicción personal de eso es lo correcto que hagamos. Y yo comprendo, el cambio cultural es significativo, es muy importante, pero esto último que acabaste de mencionar de, pues ya me tocó enfrentarme pues, a cambiar los pañales, es que el cambio también ocurre frente al golpe de realidad. Y pues mi hijo ahora empezó a vivir solo por su cuenta y para él pues fue muy natural hoy que tuvo que aprender a cocinar. Y pues y cocina y probablemente cocina mejor que yo en 3 meses de estar cocinando solo porque ese es su golpe de realidad. Ahorita hablábamos previo a este panel pues del cuidado también pues con las generaciones previas, con nuestros papás. Yo tuve un golpe de realidad, mi papá se enfermó y pasó una cantidad de tiempo muy largo en el exterior en una unidad de cuidados intensivos y pues somos 2 hijos hombres, yo era el que tenía probablemente más disponibilidad, afortunadamente flexibilidad para ir a acompañarlo una cantidad de tiempo en esa unidad de cuidados intensivos y fue el inicio pues, de una cantidad, pues, digamos, de un camino alrededor del cuidado de temas de salud. Pero entonces ahí fue un enfrentamiento a un golpe y a una realidad de que fue lo que ocurrió eso. Dejo a mi papá pues allá solo, sin quien tome las decisiones alrededor de su salud, acompañado también de un entorno que facilite esas cosas. Entonces ahorita hablaban de las licencias de maternidad o paternidad, los tiempos. Otra vez, probablemente hoy en Colombia la legislación laboral no permite pues ese acompañamiento de 4 semanas pues a un papá en una situación de salud. He sido muy afortunado y mi trabajo me daba la flexibilidad o de pronto me importó a mí mucho menos y tomé los riesgos de tomar esa decisión y de irme y en el trabajo me apoyaron, pero entonces complemento esa visión cultural que yo creo que es fundamental para los cambios más profundos, pero que yo creo que también hay otras ocasiones donde de los golpes de realidad te hacen, pues digamos, encontrar esas actitudes que probablemente yo soy muy honesto, hasta de momento ni se me había ocurrido que yo en algún momento de la vida iba a tener algún nivel de responsabilidad sobre unos papás que veía pues muy enteros, muy competentes, muy profesionales toda la vida. Sí, solo para sumar ahí, porque me parece valiosísimo, y es, claramente hay unos asuntos estructurales que siempre tienen que abordar. Digamos que también la expectativa del cambio cultural como en el vacío también es un reto muy grande. Al final de cuentas, hay cosas que tienen que pasarle a las personas y que tienen que ser posibles para que uno se pueda mover a un lugar. Si no, pues siempre va a ser muy difícil. Yo creo que eso es el resumen que tendría yo con respecto a esto, es que los cambios llegan porque hay una necesidad y normalmente esa necesidad viene partiendo de alguna dificultad, ¿cierto? Entonces, tengo 2 hijos, pucha, sí o sí hay una necesidad de cambiarlos porque hay que cambiarlos, sí o sí hay una dificultad, una necesidad de estar cuidando a mi padre, ¿cierto? Entonces, los cambios parten de que hay como una necesidad o una dificultad yéndonos un poquito más como a lo profundo. Pero ahí se genera una pregunta y es, ¿qué quiero cuidar yo? ¿Cierto? Con una conversación interna, en esta dificultad o en esta necesidad, ¿qué quiero cuidar yo? Cuando yo hago consciente el qué quiero cuidar yo, si quiero cuidar cambiándole el pañal a mis hijos solo por no pelear con la señora, es una cosa. Si yo hago consciente que es que se les puede quemar la nalguita o que es algo que también me toca a mí, el nivel de conciencia en el que quiero cuidar hace que el cambio se valide y que el cambio se convierta de una manera más fácil en lo que nombrabas, como un hábito, ¿cierto? Entonces, para mí, yo creo que los cambios se hacen porque si las cosas funcionaran bien y perfecto, pues yo para qué las voy a cambiar. Pues yo sigo haciendo lo mismo, no necesito cambiarlas. Pero en esa dificultad, ¿qué quiero cuidar yo? Y esa pregunta me hace a mí irme a generar conciencia
Y con esa conciencia la convierto en hábito o se me facilita. Tenemos como unos pocos minutos de cierre y quería como, ahí sí en ese proceso de que empezamos súper filosóficos y nos fuimos aterrizando en la realidad, quería preguntarles sobre cuándo han estado embalados con el cuidado. ¿Cuándo se han embalado con el cuidado? Todo el tiempo. Obvio, todo el tiempo, pero uno que digan, es que esta fue. Yo, por ejemplo, hoy mi señora está de viaje, estoy yo solo en la casa y tengo la ayuda de mi mamá que la recoge, pero este par de muchachas mías bailan todos los días. Yo voy a clases de baile lunes, martes, miércoles y viernes, o sea, eso en un montón. El simple hecho de cuadrar la logística de que usted recoge, yo le recibo, tan, usted va, eso es un reto, eso es un embale. En ese momento me siento vulnerable y yo, jue madre, que no me vaya a olvidar nada. Ahora, otro momento es que mi hija mayor ya quiere ir a fiestas, ya quiere salir con muchachitos, y entonces yo como que pues, me rasco la cabeza y me cuesta afrontar esas conversaciones porque sé que va a pasar. En ambas van a salir, van a ser autónomas, un montón de cosas, pero para mí es un embale el cómo afrontar las conversaciones para poder tener estas relaciones armoniosas y puedan salir tranquilamente. Sí, yo creo que eso es un proceso continuo, es un oleaje. Hoy, pues a lo largo de los años, afortunadamente hemos construido una red de apoyo que nos ayuda. No soy capaz de identificar un momento único y exclusivo. Probablemente hoy es más fácil, los hijos están más grandes, esa red de apoyo, pero hay veces que uno se siente abrumado y como en los problemas de la vida siempre estará la luz al final del túnel y vamos al camino siguiente. Abrumado y frustrado es que no pasé del huevo revuelto y el arroz pues en los roles de la responsabilidad de la casa, por lo menos en la alimenticia. Ya todos los demás miembros de la casa, incluido, como decía ahorita mi hijo, me superaron de lejos, entonces eso probablemente es donde he sentido que la marea se ha estado por encima de lo mío. Yo tengo, estás hablando sobre esto, yo espero que se ponga más fácil. A mí todos los años nos dicen los terribles 3, No, los terribles no es 4, cierto. los terribles 5, los terribles 6. Voy a interrumpirte porque los horripilantes 7. te voy a decir, se pone muchísimo más fácil desde el punto de vista logístico, Sí. del tiempo, de la organización, de llevarlos de la mano, pues en mi experiencia personal. Sí. Cada vez más complejo en lo emocional. Sí. El Mucho sufrimiento más emocional de lo que hacen, eso sí es un... Yo tuve, obviamente por la particularidad del nacimiento de mis hijos, quizás el momento más sobrecogedor, como angustioso y todo, fue que como nacieron prematuros, pues hicimos canguro. Y el canguro pues hay que hacerlo seguido, pues que es tenerlos aquí con el sachelcito, pues nos los pega acá sobre el pecho. Entonces pues tocaba jornadas que pues eran 3 horas así, luego darles de comer y volver otra vez 3 horas a mí nos fue absolutamente bien. Hay mamás y papás que les toca a veces incluso durante meses hacer canguros, nosotros lo hicimos únicamente 15 días, pero pues obviamente fue un momento difícil, además pues los temas de salud, como que aparece todo un montón de variables. Ese quizás fue como el más difícil, pero de acuerdo con que pues la experiencia hasta ahora es que cada año como que algo se facilita y luego otra cosa se complejiza. En este momento, pues por la edad de los chicos, estamos en la edad de todas las preguntas complejas y horribles que no sabemos responder y pues ese ha sido como un asunto cotidiano y difícil, incluso sobre todo de gestionar como en pareja de cómo vamos a responder a esta pregunta que nos acaban de hacer. Pues muchas gracias, Lucas, Juan Manuel, Santiago. Esta no es una conversación fácil, no es una conversación normal y creo que aún así es una conversación que hay que tener cada vez más hablar del cuidado desde diferentes perspectivas, desde el rol de las mujeres, desde el rol de los hombres, desde los roles que hemos asignado históricamente a cada uno. Y les agradezco profundamente por su sinceridad y su apertura. Y gracias a todas las personas que estuvieron durante estos 45 minutos. Gracias. Y por supuesto, queremos también